Muy bien. Buenas noches para todos. El tema que tenemos para hoy en el devocional es finanzas familiares. En continuación con el devocional de la semana pasada, que estuvimos hablando de sal de deudas ya, esto es como una manera de complementarlo con otros principios que de pronto no se pudieron cubrir porque es un tema bastante extenso, como yo les comentaba la vez pasada. Pero yo les comentaba que el mal manejo del dinero es una de las principales causales de crisis familiares y de divorcio. El 80% de los hogares en Estados Unidos dicen tener angustias financieras y no sé cómo estará ese porcentaje en Colombia o en nuestra iglesia. También les comentaba que es impresionante la cantidad de versículos que hablan sobre el dinero, tanto en el Antiguo como sobre todo en el Nuevo Testamento, y lo mucho que Jesús se detuvo a hablar del dinero en sus parábolas. Y como decíamos, pero ¿por qué Jesús habla tanto del dinero? Y les explicaba que la razón por la cual lo hizo es porque él sabe que el principal competidor por el trono de nuestro corazón es el dinero. Entonces, por esa razón se detuvo tanto a hablar de ese tema. Entonces, si no vieron el devocional pasado sobre las deudas, los invito a que lo puedan ver para que puedan como entender esta continuación. Un principio que también es muy interesante para empezar es que nosotros a veces como que la gente cuando está pasando por problemas financieros lo que hace es que, ay no, tenemos que orar por eso, sí, pidámosle a Dios un milagro. Y como todo en la vida, en esta tierra, lo primero que tenemos que hacer es entender los principios de diseño que Dios puso para este frente, ¿sí? Y tenemos entonces que, ¿qué? Que obedecer esos principios, que ir de acuerdo con esos principios financieros básicos para poder lograr tener liberación, crecimiento y multiplicación. Eh, porque entonces si solamente estamos esperando que Dios haga un milagro, pero nosotros como humanos no nos encargamos de hacer nuestra parte, pues realmente nuestra fe no tiene absolutamente ningún asidero. O sea, no estamos siendo realmente buenos administradores. Mi primera pregunta para los que me están escuchando es, ¿qué piensas con respecto al dinero? ¿Sí? ¿Cuál es tu sistema de creencias? O sea, ¿tú qué piensas que es el dinero? ¿Sí? Entonces, cuando tú piensas en dinero, ¿qué piensas? ¿Que el dinero es algo imposible de conseguir o es algo muy fácil de conseguir? ¿Que el problema con el dinero es administrarlo, no ganárselo, o todo lo contrario, para ti es un problema ganarte el dinero? Y muy posiblemente tus creencias se remontan al comportamiento de tus papás con respecto al dinero. Y de aquí podemos traer una serie de ataduras que vienen de generaciones. Por ejemplo, podemos ver que tus papás eran muy botaratas. Tus papás les encantaba gastar mucho dinero en reuniones sociales, invitando gente, y posiblemente no les alcanzaba la plata. Eran excesivamente generosos, eran excesivamente, pero no era una generosidad, digamos, del reino, sino era más como de gastar dinero, ¿sí? Y siempre venían con esos problemas de exceso de endeudamiento con tarjeta de crédito, de pronto tus papás no se privaban de nada, o todo lo contrario. Eran papás que tenían también mucho temor a la falta de dinero, te hicieron creer que el dinero era muy difícil de conseguir, que el dinero había que cuidarlo porque se iba. Eh, ¿Qué tipo de creencias tienes con respecto al dinero? Entonces, todo eso lo vamos a ir mirando el día de hoy, porque esto es muy importante. Porque muchas veces los problemas que tenemos con la administración del dinero son problemas totalmente espirituales, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que es el propósito de tu trabajo? Sí, entonces aquí podemos tener abogados, podemos tener médicos, administradores de empresas, en fin. Entonces, cada uno, ¿cuál es el propósito de mi trabajo? Y tristemente, gran parte de la población, se dice que como el 96% de la población te respondería que el propósito de su trabajo es obtener dinero para vivir, para pagar las cuentas. Y esto es muy triste, o sea, porque le estás atribuyendo al dinero que es como tu fuente de poder. En la medida en que tú tienes dinero, tú tienes poder para hacer cosas, ¿no? Y esto puede ser la raíz del problema. La raíz del problema es que para nosotros la razón por la cual trabajamos es para conseguir dinero. Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una firma de consultoría en Inglaterra y a veces las cosas se ponían muy difíciles y yo comenzaba a cuestionar si debería estar ahí o no,
porque no veía cuál era como el propósito de todas esas trasnochadas y todas esas cantidades de trabajo absurdo. Y un día alguien me dijo, no, Sara, pero es que esto es solamente un cheque. Esto es solamente un cheque con el cual tienes dinero para hacer tus vacaciones, comprarte un carro, lo que tú quieras. Y realmente yo decía, no, para mí el trabajo tiene que ser algo más que un cheque, porque si nos vamos a esforzar como nos estamos esforzando, no tiene sentido hacerlo solamente por dinero. Y a pesar de que no conocía estos principios, mira que no estaba mal enfocada. Porque aquel que trabaja solamente por el dinero, y hay gente que puede llevar en un trabajo 25 años solamente por el dinero, para pagar deudas o para tener un nivel de vida, pero no es feliz, ni siente que tenga absolutamente ningún tipo de trascendencia ahí, pues es un esclavo de Mamón. Entonces, si tú trabajas para conseguir solamente dinero y no tiene un propósito detrás de lo que tú estás haciendo en tus horas laborales, eres un esclavo de Mamón. Porque según dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y entonces también encontraban, a mí me encanta leer estos libros y debo confesar que cada año más o menos pues hablo de este tema del dinero y la primera ministrada soy yo, porque estos libros son increíblemente interesantes. Yo me baso mucho en Fundamentos para la Familia de Craig Hill, pero también en Crown Ministries. Me fascina este tema del manejo del dinero. Y siempre debo decir que me falta mucho todavía para hacerlo perfecto pues en el manejo de mi casa. Entonces la primera ministrada siempre soy yo cuando hablo de este tema. Y esto es importante. Nosotros debemos usar el dinero para servir a Dios. Es decir, el dinero es para expandir el reino de los cielos, no usar a Dios para obtener dinero. Entonces, a veces las personas llegan a las iglesias porque están en una quiebra económica. Y una vez Dios les hace el milagrito de ponerles a andar todo otra vez en su vida, están tan ocupados que ya no pueden volver a dedicarle tiempo a Dios. Entonces, usaron a Dios para obtener dinero. Y lo que dice la palabra es que nosotros tenemos que usar el dinero para servir a Dios. Es bien diferente. Como les comentaba la vez pasada, cuando hablamos del manejo del dinero, casi que yo manejo estos 6 principios, pues que lo manejan casi que todos los manuales, y de esos vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de estos 4 puntos, y les quedo debiendo el tema de las inversiones. Si nos alcanza, o decir la voluntad de Dios, seguiremos hablando de esto dentro de 8 días. Pero estos son los temas que casi siempre cuento o explico cuando hablo del tema del dinero. Y son, primer principio, el Señor es el dueño de todo. Y de eso vamos a hablar hoy. Segundo, la importancia del principio de la unión y de manejar los roles esposo-esposa en la casa para que todo esto funcione bien. El tercer principio, que los gastos siempre deben de ser menores a los ingresos que yo percibo. El principio de mansedumbre, ¿sí? Cuarto, deudas no, ¿sí? Y de eso hablamos súper enfáticamente la vez pasada. Y les quiero recordar estos versículos. El primero lo trabajamos hace 8 días. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Más claro no canta un gallo. El segundo, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedir prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Y creo que esto se cumple perfectamente para el pueblo judío. Y hay una cosa pero esta misma promesa es para nosotros los creyentes. Con respecto al endeudamiento, con respecto a pedir prestado, cuando una persona está pasando por una necesidad que realmente está muy mal, vale la pena que el pueblo, o sea, el pueblo cristiano le ayude a esa persona, pero que esa persona tenga un plan de progreso personal, ¿sí? De hecho, un cristiano fue el creador de todo, fue lo que el microcrédito, ¿sí? David Busso, incluso antes que esta historia en la India fue David Busso, comenzó con esto en Tailandia. Y era tratar de ayudar a la gente a que tuviera un activo productivo y saliera adelante. Con eso estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Con darle la mano a alguien que está tratando de salir adelante. Pero es que cuando hablamos de las deudas, hace 8 días nos referimos a familias que de manera reiterada están acudiendo al endeudamiento aun cuando tienen activos. O sea, no están totalmente ilíquidos, tienen activos. Y mucho de ese endeudamiento
es para consumo, con lo cual eso está totalmente mal, para pagar unas vacaciones, para pagar un carro. Eso está mal, ¿sí? No está, o sea, definitivamente la Biblia no está de acuerdo con las deudas. Sí, podemos pensar en el tema de la vivienda, ¿sí? O de pronto para un negocio, pero también tenemos que pensar en los ciclos económicos, y de eso hablamos hace 8 días. Las inversiones se las voy a quedar debiendo porque es un tema tan extenso que nos da para otro devocional. Eh, pero también hablaré de la importancia de dejar un legado para los hijos, ¿sí? De eso hablaré hoy. Entonces empecemos por el primer principio, y es que el Señor es el dueño de todo y nosotros somos simplemente administradores. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eso está en Ageo 2:8. O sea que eso es otra manera de ver el tema, por no decir que muy pocas personas lo ven así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tu casa no es tu casa, es la casa del Señor. El carro tampoco es tuyo, es el carro del Señor, que te dio un dinero, te bendijo para que tú lo pudieras comprar, pero no se te olvide realmente de quién son las cosas, ¿no? ¿Esto qué implicaciones tiene? Que debemos consultarle toda decisión que tiene que ver con estos bienes que nos han sido confiados. Hay que consultarle a Dios: Señor, ¿consideras que debemos de vender esta casa? Señor, ¿consideras que debemos de vender esta oficina? ¿Sí? Y hay que entender quién es el amo, quién es el Señor. Y también hay que mantenerlas en buen estado. A mí me parece muy triste, incluso de un cristiano, que tenga su carro destartalado y vuelto nada. Me parece que es uno no ser un buen administrador, ¿sí? Que ejerzamos la mayordomía, ¿cierto? Sobre la casa, el carro y las otras propiedades, que tengamos los seguros al día, los impuestos al día, los mantenimientos al día. Yo sé que nuestras casas no son perfectas y tienen una que otra gotera, pero es que eso es una cosa y la otra es ser totalmente descuidado, como si ese activo realmente no fuera valioso, ¿sí? Tenemos entonces que hacer nuestra parte, ¿sí? Trabajar con diligencia, administrar bien los recursos y aprender a descansar en Dios, entender que hay una parte que es mi trabajo y otra parte que es el trabajo de Dios. Y a veces creo que nosotros como que nos recargamos demasiado. Y también esto implica compartir nuestros bienes con quienes lo necesitan, eventualmente si es la voluntad de Dios y Dios da una directriz al respecto. Y también es muy chistoso porque a veces la gente cree que las cosas tienen que estar a su nombre para que sean de uno. Y es chistoso porque a veces hay otras personas que disfrutan más las cosas. Por ejemplo, no se han dado cuenta cuando existían los clubes sociales, quiénes eran las que más disfrutaban los clubes sociales. ¿Acaso no eran las nanas? Entonces, a veces las cosas no son propiamente del que paga por ellas o el que las posee. El Señor es nuestro proveedor y eso lo tenemos que entender. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Dios nos quiere bendecir. Dios no es feliz cuando nosotros estamos, mejor dicho, pasando unos trabajos económicos horribles y no teniendo ni siquiera con qué comer. Él no es feliz con eso. Y está desesperadamente esperando que nosotros permitamos que Él obre, ¿sí? Que hagamos nuestra parte para que Él pueda hacer la suya. Entonces, este principio es muy importante porque a veces la gente piensa que el dinero es la fuente, cuando realmente la fuente del dinero es Dios y la fuente de toda riqueza, ¿sí? Entonces, Dios es nuestro proveedor. Y lo interesante aquí es que a veces las personas piensan que su fuente o su proveedor es la empresa con la que trabajan o es, no sé, sus papás. No, realmente Dios es la fuente. Dios nunca deja de ser la fuente. Incluso uno podría pensar que uno es empleado de Dios hasta cierto punto, porque tú trabajas para Él en muchas cosas, por no decir que en todas. Y lo interesante es que así tú pierdes tu trabajo, así ese inmueble que tú tienes arrendado deje de estarlo. Tranquilo, porque finalmente esa no es la fuente de tu provisión. Tu proveedor es Dios. Y es posible que Dios haya decidido cambiar de canal por medio del cual te va a bendecir. Entonces, así como tú tienes varios dones y talentos y tienes infinidad de recursos, pues también así van a ser las fuentes de ingreso que te van a llegar a ti. Entonces, no tengas miedo es que me despidieron. Sí, pero es que tu proveedor no es tal empresa.
tu proveedor es Dios, y Dios es el que escoge por dónde te va a enviar la provisión. ¿Cuál es nuestra parte? Pues obviamente que seamos obedientes a estos principios, como por ejemplo deudas no, que manejemos santidad y seamos muy diligentes. Eso es lo que, digamos, implica nuestro compromiso. Importantísimo, los diezmos y las ofrendas. Como dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cuál es el principio de la prosperidad? Pues darle a Dios lo que Él está pidiendo. Y está pidiendo algo muy pequeño, el diezmo, ¿sí? Y ahora hablemos de las ofrendas. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Entonces, primer principio de obediencia es dar el diezmo. Eso yo se los puedo decir, yo hace muchos años que lo practico y les puedo decir que a mí nunca me ha faltado dinero y yo soy una persona independiente. O sea, yo no tengo un trabajo en una empresa que todos los meses me entre un cheque. Mis proveedores Dios y mis canales de provisión son infinitos. Tengo un montón de entradas por diferentes lados, dependiendo del momento, de la época o lo que Dios dispone. Entonces, ¿qué pasa si una persona no diezma y se gasta todo y al final obviamente no le queda nada y nunca le alcanza para dar el diezmo? No es que Dios no lo ame, pero él se ha descalificado para manejar mucho dinero propio porque ni siquiera aprendió a manejar el que le pertenece a otro. O sea, no serás bendecido, no serás prosperado hasta que tú no manejes este principio que realmente es quitarle poder a Mamón. Cuando tú rompes ese ciclo de que no eres capaz de dar el diezmo, automáticamente le quitas todo el poder a Mamón sobre tu vida, a esa potestad. De hecho, les quería contar una historia muy simpática de alguien que no tenía dinero. Se los voy a leer. Y dice, el autor del libro es Craig, ¿no? Yo, Craig Hill, recuerdo la primera vez que el Señor me pidió que hiciera algo similar a lo que Elías tuvo que hacer en ese relato de la viuda. Varios años atrás yo trabajaba a tiempo completo en un ministerio cristiano de consejería. Este ministerio se mantenía con las donaciones de aquellos que venían a ser ministrados. Como consejeros pedíamos a cada persona a la que habíamos ministrado que orara al final de cada sesión y le preguntara al Señor cuánto debían dar. Después de haber ministrado a un hombre joven, le pedí que orara y preguntara cuánto debía ofrendar ese día. Él respondió que ni siquiera necesitaba orar ya que no tenía nada, absolutamente nada para dar. En mi mente natural yo quería darle algo a él. Sin embargo, sentí el Espíritu de Dios ayudándome en mí y me encontré diciéndole, no te creo, muéstrame tu billetera. Él abrió su billetera y efectivamente estaba vacía. Yo le dije entonces, sé que tienes algo para dar, vacía tus bolsillos. Él lo hizo y aparecieron 50 centavos. Yo sabía que tenías algo. Le dije, pude ver el terror apoderándose de su cara mientras dijo, estos 50 centavos son todo lo que tengo y lo necesito para poder tomar el bus para volver a mi casa. Gané estos 50 centavos devolviendo botellas a la tienda. Está nevando afuera. Vivo a 16 millas de aquí y me costará 50 centavos llegar a casa. Necesito los 50 centavos al completo para pagar el colectivo. Mi corazón fue conmovido por lo que dijo este hombre, pero también me di cuenta que su confianza estaba puesta en los 50 centavos, no en Dios. Mamón lo tenía atrapado en temor y amor al dinero. Ni Dios ni yo buscábamos su dinero. Ambos íbamos tras su fe. Él era un ateo en la práctica. Dios no entraba en sus planes de regreso a su casa. Entonces le dije, si el colectivo cuesta 50 centavos y tú los ofrendas, te pones en la posición de ser un candidato para un milagro. Vamos a orar y pedir al Señor que te muestre cuánto de tus 50 centavos debes ofrendar esta tarde. Debes saber que no estoy interesado en tu dinero. Podrías dar los 50 centavos por completo y no haría una diferencia en este ministerio. Me sentí mal por este joven ya que tuve que hablarle con un poco de severidad. Me sentía raro teniendo que tomar los últimos 50 centavos de un hombre indigente que no tenía nada. Sin embargo, yo sabía que si no existía en este punto con él, él nunca sería libre del espíritu de Mamón, que lo había mantenido con la pobreza a través de su confianza en el dinero durante tanto tiempo. Él estuvo finalmente de acuerdo y oramos. Sintió que debía ofrendar 5 centavos. Yo tuve que darle el cambio. Luego oramos por la ofrenda de 5 centavos.
Renunció a su confianza en el dinero, declaró su independencia del espíritu de Mamón y su confianza en el Señor Jesucristo como su fuente de provisión. Este hombre salió de mi oficina todavía quejándose acerca de cómo tendría que caminar las 16 millas en la nieve porque no tenía suficiente dinero para el pasaje en el colectivo. Cuando regresó la siguiente semana tenía, como podrá sospechar, una historia de un gran milagro. Me contó que cuando llegó a la parada del colectivo, todavía enojado, miró hacia abajo y al pie de la señal de parada del colectivo encontró una moneda de 10 centavos. La tomó y se dijo, hombre, esto sí que es suerte. Él dijo que ni siquiera se le ocurrió hasta que estuvo a mitad del camino que la moneda que había encontrado casualmente era la provisión de Dios para su regreso a casa. Cuando llegó a su casa encontró un cheque inesperado de $5. Él lo consideró un retorno de 100% de su ofrenda de 5 centavos. Cuando el hombre acudió a su cita la siguiente semana, estaba tan entusiasmado con la ofrenda que apenas pudo esperar que terminara la sesión de consejería para dar su ofrenda y ejercitar su fe en Dios como su fuente una vez más. No recuerdo exactamente, pero creo que tenía unos $2 para orar en esa segunda semana. Este hombre creció en fe y finanzas semana tras semana. La ofrenda de 5 centavos que recibí de él se convirtió en la llave que quebró su confianza en el dinero y comenzó a probarle la fidelidad de Dios como fuente de provisión. Espero que esta historia les haya servido para lanzarse y probar y poder conocer los milagros de primera mano. Entonces, es muy importante también el principio de la unión a nivel familiar, que estemos en este principio con el esposo. Y también saber que tanto el divorcio como la infidelidad en general causan ruina económica. Entonces, la gente no ve la correlación. Pero un hombre que es infiel en su casa, casi siempre lo que sigue después es ruina económica. Entonces, es muy importante que entendamos esto. A veces la gente no sabe por qué le caen las desgracias. Entonces, tenemos siempre que aplicar estos principios bíblicos en la toma de decisiones con respecto al dinero, sobre todo manejar mucho como la honestidad con nuestro cónyuge y decidir todo en pareja. Eso pues nosotros lo aplicamos acá. Muy importante, y esto es lo que nos saca de las personas, digamos, del común, es que nosotros tengamos una visión familiar, un propósito, y con base en él es que se hace la inversión del dinero. Con base en él es que nosotros asignamos el diezmo, pues ya está por la derecha, la ofrenda, los ahorros, las inversiones, los gastos, consultándole al Espíritu Santo, pero también teniendo claro ¿qué? El propósito. A veces la gente lo único que hace es que gasta dinero y ya, pero no tienen claro el propósito de su vida, ni el propósito de su familia. Entonces, siempre, siempre tengan claro el propósito, porque con base en el propósito es que yo hago la administración del dinero para poder moverme conforme a la visión que tenemos como familia. Pero si no tengo ni siquiera una visión, pues pereceremos. Así de claro. Siguiente punto. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces, no tengan un socio que no sea una persona que de verdad viva su fe. Porque también tengan en cuenta que en las iglesias hay mucha gente que se hace llamar cristiana, pero que o no ha entendido en qué consiste realmente el cristianismo o no sabe administrar el dinero como un verdadero cristiano, como nos dice Jesús. Entonces, tengan mucho cuidado, porque así te diga aleluya, aleluya, puede que no sea fiel. Entonces, no te alíes con cualquier persona. Bueno, muy importante, el rol del hombre como proveedor de la casa, ¿sí? Porque a veces vemos que se sobrecarga la mujer, porque tras de que nosotros tenemos que hacernos cargo de los hijos y de la educación de los hijos y todo, toda la carga está sobre la mujer. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, mucho cuidado con eso, de no ir a sobrecargar a la esposa, ¿sí? Muy importante también, desde la misma casa, la manera en que criamos a los hijos y la manera que les enseñamos es este principio del esfuerzo, del trabajo hecho en excelencia desde chiquitos, de la diligencia. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Entonces no podemos estar ociosos y tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. Siguiente principio, gastos siempre inferiores a los ingresos. Y yo les hablaba de esto hace 8 días con el principio de mansedumbre. Mansedumbre es que yo tengo un poder, ¿sí? Y yo tengo que limitar ese poder que tengo. En este caso, ¿cuál poder? Adquisitivo. Yo me gano 100 pesos, pero no me voy a gastar los 100 pesos, ¿cierto? Tengo que gastarme menos.
con base en un presupuesto, ¿cierto? Para no excederme. Entonces la pregunta es, si yo te pudiera preguntar, yo soy independiente y para mí es difícil responder esta pregunta. Sobre mis ingresos mensuales, no te puedo decir realmente cuántos son, porque yo no percibo un cheque mensual. Pero muy pocas personas saben cuáles son sus gastos mensuales y anuales. Muy pocos lo pueden saber. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si no lo sabemos, pues comiencen a llevar como una contabilidad de todos los recibos, de todos los pagos que hacen para saber con cuánto vive su casa y cuáles de esos gastos tal vez no corresponden al nivel de vida que tenemos o a los ingresos que estamos recibiendo. Este puede ser el principal problema, ¿sí? Entonces, es muy importante comenzar a hacer un presupuesto consultando con el Espíritu Santo y ceñirse a ese presupuesto, más aún si ustedes tienen un problema serio de deudas. Y la pregunta es, en este momento yo te pregunto, ¿tienes una deuda con la tarjeta de crédito? Si la tienes, ¿por qué no la has pagado? ¿Sí? Y si la tienes y no la has pagado, es porque posiblemente te estás gastando más de lo que te entra. Entonces, eso es una señal de alarma muy grave sobre tus finanzas. Entonces, siempre tienes que tener un flujo de caja positivo, en donde deberías de tener reservas. Siempre reservas para un día, como dicen los norteamericanos, un día lluvioso. Bueno, como está lloviendo por estos días, en todos los sentidos. Entonces, es muy importante tener control sobre las finanzas y saber cuáles son los meses en los cuales tienes que pagar impuestos, seguros, valorizaciones, revisiones técnico-mecánicas, declaraciones de renta, cesantías de los empleados a cargo. Todo esto no te debería tomar por sorpresa, porque todo ya tiene una fecha en el calendario. Entonces, es muy importante. La casa propia, para mi modo de ver, es una manera de uno tener riqueza. Y si no la puedes pagar con tus recursos actuales, pues trata de tener una deuda, pero que sea una tasa de crédito, una tasa de interés muy bajita y que la puedas pagar rápido, lo que yo les decía la vez pasada, y hagan un plan con Dios de cómo van a salir de esa deuda rápido. Entonces, es muy importante eso. También mi consejo personal es que tengan una vida social controlada, poca televisión. La televisión está llena de comerciales de televisión y pocos centros comerciales. De hecho, Craig Hill le dice a los centros comerciales el templo de Mamón, porque es allá donde la gente se antoja de un montón de cosas y se le comienza a volver el Dios dinero. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y sobre la vida social controlada, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su insolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y Dios promete que nos va a suplir nuestras necesidades, pero tenemos que entender qué son necesidades y qué son caprichos, ¿sí? Entonces Dios ama a sus hijos y les quiere dar gusto y es supremamente generoso, incluso nos da cosas que nunca habíamos esperado, pero eso no quiere decir que Él tenga que responder por mi irresponsabilidad, ¿sí? Si Él me lo quiere dar, es perfecto. Sí, pero a veces vemos que las personas se gastan la plata en cosas que no son realmente necesidades y por eso viven tan desesperados en la vida con la parte financiera. Bueno, como sé que ya estamos un poquito cortos de tiempo, quiero ya pasar para la próxima vez que nos veamos, les voy a hablar del tema del legado para los hijos y las inversiones que van de la mano. Pero no quisiera cerrar mi devocional de hoy sin hablarles de la importancia del arrepentimiento, si de pronto de lo que te he hablado hoy te ha como sonado, y que procedamos a cortar ataduras generacionales. Esa relación que tenemos con el dinero posiblemente viene de la relación con nuestros papás, cómo ellos lo manejaban o nuestros abuelos. Y también posiblemente muchas de las crisis financieras que estamos sufriendo pues son por el pecado. Entonces vamos a exponer este pecado, vamos a reconocerlo, ¿sí? Porque miren lo que promete Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál puede ser nuestro pecado? Veamos. Podría ser falta de mansedumbre al gastarme más de lo que realmente recibo. Eso es falta de mansedumbre. Autosuficiencia, y en algunos también uno se siente identificado. Autosuficiencia es pensar que el dinero viene solamente de mi esfuerzo personal y que si yo no me muevo el dinero no me va a llegar. Entonces hay que ser diligente, sí, pero no decir que es que todo depende de mí, porque ahí me estoy sobrecargando y estoy generándome
un temor a la falta de dinero también. Entonces puedo tener amor al dinero, me encanta atesorarlo, tener una cuenta bancaria reluciente o tener muchas propiedades, eso me hace sentir feliz, eso es un pecado. Temor a la falta de dinero también es un pecado, porque tenemos que sentir temor. Servir al dinero, que a mí no me importa el trabajo que tenga siempre y cuando me paguen tanta plata. Entonces por ahí leía que si tú trabajas solamente por el dinero, Satanás descubrirá cuál es el precio que tú tienes y te va a tentar con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado si estamos realmente sirviendo al dinero, ¿sí? ¿Le estamos atribuyendo poder al dinero? ¿O tenemos una autoestima que está ligada al dinero? Entonces queremos impresionar a otros. Todo el tiempo vivimos en función de impresionar a otros. Entonces por eso estoy cambiando un carro para que los demás digan, ay, mire cómo le está yendo de bien. O la manera en que me visto, la manera en que me mantengo metido gastando plata en peluquerías. ¿En qué estamos? Sí, es que nos hagamos como un autoexamen de todo eso. Nos vivimos comparando con el otro. Todo el tiempo estamos mirando el otro que está comprando para yo tener algo mejor, el celular de moda. Entonces, todo eso es algo que, eso es un pecado en el corazón. Y tenemos que confesarlo y vamos a ser libres de esto, ¿sí? O tenemos un pecado de envidia, de envidiar la prosperidad económica de los demás. Entonces vamos a proceder a renunciar a esto y a limpiarnos con la sangre de Jesús y a ser libres para quitarle poder a Mamón sobre nuestra vida. Bueno, Señor, este ha sido un tema duro, pero es un tema que tú quieres poner el orden en tu iglesia, Señor, porque sabes que muchas personas tienen al dinero en el trono de su corazón y no te tienen a ti, Señor. Entonces el día de hoy venimos a pedirte perdón, Señor. Venimos a pedirte perdón si hemos puesto al dinero como un Dios. Por cualquiera de los pecados que acabo de mencionar, Señor. Si tenemos un problema de autoestima, de rechazo, y por eso el dinero se nos ha vuelto una manera de sentirnos menos inseguros, Señor. O si tenemos un temor a que el próximo mes no va a entrar plata, porque somos independientes, Señor, y no sabemos a ciencia cierta por dónde va a venir el dinero. Señor, o si nos gusta atesorarlo, Señor, o si tenemos un espíritu de mamón, Señor, también relacionado con un espíritu de pobreza, que creemos que el dinero es escaso, que hay que guardarlo, cuidarlo, que no nos lo podemos gastar porque ahí está nuestra seguridad, Señor. En el nombre de Jesús, renunciamos a todos estos pecados relacionados con el dinero, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu preciosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús que limpia de todo pecado, pero también que echa fuera a los demonios, Señor. Te pedimos que nos renueves en nuestra manera de pensar, Señor, que entendamos que nuestro proveedor eres tú, Señor, que tú eres nuestra fuente, Señor, nadie más es nuestra fuente, Señor, y en el nombre de Jesús le quitamos poder a toda aquella persona, empresa, organización o cosa que hemos creído que es nuestra fuente, Señor, que es nuestro proveedor. Renunciamos a todo eso y declaramos nuestra total dependencia de ti, Señor, y sumisión a ti, Señor, y declaramos que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú eres el amo de todo lo que nosotros hacemos, Señor, que tú eres el amo de todo lo que existe, el Señor de todo lo que existe, el oro y la plata te pertenecen, Señor, y las cosas que tenemos a nuestra administración también te pertenecen, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos enseñes cada día a ser mejores administradores, pero ante todo que entendamos que nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y no en los proveedores que nos hemos inventado en esta tierra, Señor, o en nuestros propios dones y talentos o nuestra propia capacidad de generar riqueza, Señor. Renunciamos a eso y declaramos nuestra total dependencia de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.